Tenga un cordial saludo, estimado docente y público en general. Somos alumnos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, la Facultad de Ciencias del Ambiente, la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tratamiento de datos de las estaciones meteorológicas cercanas a la cuenca de Rosario Pampa, Cotahuasi, desde los periodos en común del 2000 al 2013. Los integrantes somos de la Cruz Garro Vicetiaqueline, Giraldo Cochachineve y Alexi Figueroa Chuecas. Como objetivo general tenemos determinar la precipitación media, clasificación de datos y persistencia de los datos de precipitación de las 4 estaciones cercanas a la cuenca de Rosario Pampa, Cotahuasi, periodo 2000 a 2013. Objetivos específicos. Tenemos primero determinar la precipitación media de la cuenca Rosario Pampa por el método polígono de Thyssen. Segundo, determinar la clasificación de los datos de precipitación de las 4 estaciones. Tercero, determinar la probabilidad de persistencia a 50, 75 y 90% con los datos de precipitación media anual con la fórmula de Weibull. En el marco teórico, primeramente tenemos la precipitación media, que va a ser la cantidad de lluvia que cae en una cuenca hidrográfica. Y para calcular existen varios métodos, como el método de media aritmético, método polígono de Thyssen o el método de las isoyetas, entre otros. El método de polígono de Thyssen es aplicable a zonas con una distribución irregular de las estaciones y donde los accidentes topográficos no van a jugar un papel importante en la distribución de las lluvias. La fórmula que se emplea es la siguiente, que va a ser la precipitación media, va a ser igual a la sumatoria de la precipitación media anual de una estación por área de influencia entre el área total. En el marco teórico de la clasificación de datos se ha utilizado los datos recopilados del tsunami, que al final se han hecho correcciones, ¿no?, de acuerdo a las anteriores actividades. Estas dos van a presentar lo que es la fecha, ¿no?, y las representaciones o las ocurrencias, que normalmente podemos notarlos como máximas instantáneas o precipitaciones anuales, ¿no?, el cual nosotros estamos tomando lo que es precipitaciones anuales, el cual nosotros vamos a hacer la clasificación de datos, ¿no?, en una tabla de frecuencias o en una tabla para generar gráficos ya sea de ojivas menores o mayores, ¿no?, y en lo que es en la tabla de frecuencias vamos a generar lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Estas se han hecho modificado para cada estación, la cual Tsunami nos ha brindado, ¿no? Entonces nosotros las estaciones, son Salamanca, Cotahuasi, Lampa y Puyuhuay, ¿no? Entre ellas vamos a hacer lo que es la clasificación de datos. Continuando, tenemos qué es la persistencia. La persistencia en hidrología viene a ser la probabilidad de superación de esta sobre todos sus posibles valores. A través del tiempo, diferentes autores han desarrollado distintas fórmulas, pero en esta oportunidad vamos a aplicar el método Weibull, el cual nos dice que F es igual a M sobre N más 1. Esta fórmula es la más utilizada universalmente para el cálculo de persistencias. Para determinar la precipitación media de la cuenca Rosario Pampa usamos el programa ARGIS y el programa Excel. Para ello, primeramente ejecutamos el archivo de cuenca delimitado de Rosario Pampa y las ubicaciones de las estaciones cercanas a la cuenca. Después creamos los polígonos de influencia de las estaciones con la herramienta de crear polígono de Thyssen. Luego el archivo creado se pasa a un archivo de tipo polígono con la finalidad de poder calcular las áreas. Luego las áreas calculadas se copian en una hoja de Excel para posteriormente calcular la precipitación media de la cuenca con la fórmula 1.2. Ahí en la tabla inferior vemos que la estación de Cotahuasi y Puyuhuay presentan un área compartida que tiene un valor de 6.76 kilómetros cuadrados y el promedio de la precipitación anual de estas dos estaciones es de 440.11 milímetros. El área total es de 26.66 kilómetros cuadrados y la precipitación media para la cuenca de Rosario Pampa es de 328.67 milímetros. Nosotros la metodología que hemos usado en la clasificación de datos de la cuenca Rosario Pampa, es
clasificar estos datos en el Excel, ¿no? Para hacer el cálculo de las ojivas, menor, mayor con su respectivo gráfico. También estos cálculos se han hecho automatizadamente, ¿no? Con su fórmula para poder tener las tablas de frecuencia, por ejemplo, las absolutas y las relativas con intervalos, ¿no? Según el criterio de Strugger, que hemos hallado la cantidad de intervalos que se da, ¿no? Y con ello se ha obtenido en el promedio del límite de clase inferior y superior, se ha tenido lo que es la marca de clase, ¿no? Con el cual va a ser referible la marca de clase absoluta y la marca de clase con la frecuencia relativa, ¿no? Entre ellas dos va a estar y se va a generar a lo que es en los resultados, ¿ya? Los histogramas, ¿no? Y los polígonos de frecuencia. Y también se va a hacer los gráficos, ¿no? De las ojivas mayores y menores. La siguiente metodología se usa para hallar las precipitaciones medias anuales para las probabilidades de persistencia del 50%, 75% y 90%. El método que vamos a usar es en base a la fórmula de Woodward. Primeramente, extraemos los datos de la precipitación media anual de la base de datos previamente tratados, es decir, corregidos, de las estaciones que están cercanas a nuestra cuenca. En este caso son de Lampa, Cotahuasi, Purway y Salamanca. Como podemos observar, se toma de los años en común de 2000 al 2013. Luego, calculamos el promedio de precipitación anual y ordenamos la serie de datos de mayor a menor. A la derecha ponemos la columna de M, donde M representa los datos que van de 1 hasta N, que es el número total de datos. En otra columna a la derecha, con el número de orden y el número total de la muestra, calculamos la probabilidad o frecuencia con la ecuación de Woodward, como ya se había mencionado, F igual a M sobre N más 1. Reemplazamos el dato de M, que es 1, sobre N más 1, que vendría a ser en el número total de datos, 14 más 1, 15, y nos salen los siguientes resultados. Finalmente, se calculan los datos que corresponden a un análisis de persistencia del 50, 75 y 90% de probabilidad. Como resultado tenemos que la precipitación media de la cuenca Rosario-Pampa con el método polígono de Thyssen es de 328.67 milímetros. Esto nos indica la cantidad de agua que precipita anualmente sobre el área de 26.66 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca de Rosario-Pampa en un periodo entre 2000 a 2013. Bueno, en lo que es el resultado y discusiones de la clasificación de datos, ¿no? Se ha hecho tanto gráficas de histograma y polígono con lo que hemos obtenido, ¿no? Tanto para el polígono, ¿no? De acuerdo a su marca de clase y al polígono tenemos la frecuencia absoluta que se ha dado, ¿no? Cada uno se ha hecho para cada estación, ¿no? Tanto para Purway, Cotahuasi, Lampa o Salamanca se han hecho estas gráficas, ¿no? Esto ya se puede encontrar en el Word. El polígono de frecuencia relativa, ¿no? Solo es una muestra de los resultados que se han llegado a dar, ¿no? Estas es las relativas, ¿no? Que nos van a dar en sección a porcentaje, ¿no? O una probabilidad que se puede llegar a dar. También se ha dado la gráfica de las ojivas mayor y menor, ¿no? Como nosotros podemos ver, van de forma decreciente a la probabilidad que pueda darse una precipitación durante qué cantidad de precipitación, ¿no? Se puede dar una precipitación de 300 a 400, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Se puede dar un 100%, ¿no? De porcentaje que se puede visualizar. En cambio, que llegue a 800, ¿no? Se da de un 1%, así, ¿no? Eso sería lo que nosotros podemos notar, ¿no? Tanto en la ojiva menor va a viceversa, ¿no? Va de menor a mayor, ¿no? Que va creciendo esta probabilidad. En los resultados para el análisis de persistencia, el 50%, 75% y 90% de probabilidad, se buscan los valores en la tabla de probabilidades y de no encontrarse, se interpolará con los valores adyacentes. En este caso, para la prueba de persistencia del 50% se toman los valores adyacentes que corresponden al año 2006, que es de 47, y 2007, que es de 53%. Interpolando, obtenemos el valor que es de 157.22 milímetros. Para la prueba de persistencia del 75%, igualmente, se interpola con los valores adyacentes del año 2010 y 2011, que son 0,73 y 0,80% respectivamente. Estos valores nos dan como resultado el 75% de resistencia y 308.97 milímetros.
Para la prueba de persistencia del 90%, del mismo modo, nos sale el valor de 245.62 milímetros. Luego hacemos una gráfica de persistencia tomando los valores de F, que en este caso se emplea el método de Weibull para identificar a F, versus la precipitación media anual. Como conclusión general tenemos que se logra determinar la precipitación media, la clasificación de datos y persistencia de los datos de las estaciones cercanas a la cuenca de Rosario Pampa en Cotahuasi. Tales estaciones son Lampa, Salamanca, Pulhuay y Cotahuasi para los periodos en común que tenían del año 2000 al 2013. A partir de los datos obtenidos anteriormente, ya con las correcciones realizadas y con el tratamiento de datos ya hechos. Luego, la precipitación media anual es de 328.67 milímetros en un área de 26.66 kilómetros cuadrados de la cuenca Rosario Pampa en el periodo de 2000 al 2013. Para la recopilación de datos se obtuvo las gráficas de ojiva mayor y menor para cada estación, al igual que se hizo las tablas de frecuencia relativa absolutas para cada estación, que son, como ya se mencionó, Pulhuay, Cotahuasi, Salamanca y Lampa, con los datos acumulados de las precipitaciones anuales durante los 14 años que abarca desde el 2000 al 2013. Y finalmente se determinó que la probabilidad de persistencia de que ocurra un suceso entre los años del 2000 y 2013 con las probabilidades del 50%, 75% y 90% a través de la fórmula de Weibull son de 357.22 milímetros, 308.97 milímetros y 245.62 milímetros respectivamente. Como recomendaciones podemos decir que existen varios métodos para calcular la precipitación media caída sobre un área conocida. Por ello es importante conocer los métodos porque presentan limitaciones y a la vez ventajas. La cantidad y calidad de los datos de las estaciones presentes en una cuenca hidrográfica juega un papel de mucha importancia para obtener la precipitación media más exacta posible. También se recomienda hacer revisiones a los datos obtenidos por el CENAMI para ver si las correcciones se han hecho de una manera correcta en cada estación para obtener resultados óptimos. Esto quiere decir que con los datos se debe hacer un previo tratamiento de datos para así facilitar y garantizar la obtención de nuestros resultados.